A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señoras y señores, bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas tardes. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. Como todas las semanas, siempre le dedicamos unos minutos, a veces todo el programa, al asunto COVID. Y la semana pasada justamente nos pasó eso porque nos reuníamos con ustedes hace ya buen rato y las noticias de el incremento alarmante del número de casos, tanto en Quito como en Guayaquil y otras ciudades del país, nos hizo que nos dediquemos prácticamente a hablar de COVID, de la importancia de que la gente no lo tome como muy deportivamente, por decir de alguna manera, el asunto de que el contagio con la nueva variante es muy leve, sino que evite contagiarse, que se mantengan los protocolos de bioseguridad que se han dado a lo largo de estos 2 años y que pues la gente que no esté vacunada se apure en hacerlo, porque eso es de una manera u otra una garantía de no enfermar gravemente y no morir. Pese a haber dicho todas estas cosas hace una semana, yo creo que en el día de hoy son absolutamente actuales, porque la situación no solo no ha mejorado, sino que además, al parecer, se ha empeorado, ¿no? Pues yo creo que las recomendaciones y las opiniones dadas hace una semana son exactamente válidas para el día de hoy. Sí, parece que Guayaquil tiene un incremento desproporcionado del número de muertes, por ejemplo, lo cual reafirma lo que habíamos dicho, el hecho de que no sea una variante mortal o muy grave para mucha gente, para personas que tienen alguna dificultad desde el punto de vista epidemiológico o que tienen comorbilidades con otras enfermedades crónicas, puede llegar a ser mortal. El número de muertos que está enfrentando y reportando Guayaquil demuestran que sí, que se ha incrementado notablemente desde el mes de diciembre para acá el número de fallecimientos de gente contagiada de COVID. No se puede decir si eran de Delta o si son de esta nueva variante más benigna, Omicron. En todo caso, hay un número incrementado de muertes de gente fallecida a causa de COVID. Esto de la nueva variante benigna, al parecer todavía no hay un acuerdo entre las personas que se dedican a estudiar estos aspectos. Sí, al parecer inicialmente se dijo que era más benigna, que no causaba mayores inconvenientes, inclusive se le atribuyó ya una cercanía al fin de la pandemia, pero con la extensión, con la transmisibilidad tan alta y con el incremento del número de fallecidos, al parecer no es tan benigno el asunto, ¿no? Sí, mucho las comorbilidades de los pacientes, pero también al parecer la edad ha bajado. Jóvenes, niños también están en problemas ya por esta nueva variante. Claro, el caso, el reporte de niños contagiados es una de las cosas que llama mucho la atención y que, como decíamos la semana pasada, vale la pena que se tomen en cuenta este tipo de situaciones para tomar decisiones a través de el COE nacional, que decidió suspender clases, por ejemplo,
hay un buen grupo de niños y gente a nivel escolar que no ha sido vacunada y que por lo tanto pues estaría más vulnerables de contagiarse y agravarse o llevar la enfermedad a la casa. Entonces creo que se tomaron decisiones que son acertadas, de demorar un poco más el ingreso a clases, aunque ya hemos visto, no es lo ideal. Lo ideal sería que vuelvan a tener clases de manera presencial, pero frente al número de casos creciente, creo que fue una buena decisión del COE. Es una muy buena decisión, creo yo, porque no solo es el hecho de que los estudiantes vayan o no vayan presenciales a clases, sino todo lo que eso implica, todo el aparataje que eso implica. Mayor movilidad, mayor traslado, por tanto, mayores vehículos en las vías, más gente que sale, tendencia a aglomeraciones. Entonces, todo eso, el transporte público recibe más usuarios, pues todas esas cosas están relacionadas con asistir o no a clases en forma presencial. Pues yo creo que el haber diferido una o quizás un par de semanas, aunque el municipio, el COE provincial de Quito ha dicho que será hasta finales del semestre, ¿no? Así que creo que eso es los primeros días de octubre. Veamos cómo se van dando las cosas. Hacia finales del quimestre, ¿no? Es decir, sería finales de, no de octubre, sino de enero o febrero. Febrero, con las costumbres anteriores de los semestres, con estos nuevos quimestres que hay ahora. Claro, sí, son decisiones difíciles, ¿no? Escuchaba hoy en las noticias justamente de que el entrenador, el director técnico, el entrenador de la selección nacional está pidiendo un aforo del 60% en el estadio en donde va a jugar la selección. Por un lado, claro, es deseable que un gran número de gente le acompañe a la selección en partidos que son muy importantes para la clasificación contra un equipo tan difícil, me imagino, como Brasil, pero al otro lado, el COE y los médicos que forman parte del consejo de gentes que orienta la toma de decisiones, tienen que enfrentar el asunto médico y epidemiológico, ¿no? O sea, son decisiones muy difíciles. Todos estos 2 años yo creo que las decisiones han tenido que estar mediando entre una serie de factores. Claro que hemos señalado, por ejemplo, la productividad y el factor económico como uno de los elementos fundamentales dentro de la toma de decisiones, porque paralizar a un país para conservar la salud también puede generar una enorme cantidad de problemas de carácter productivo y económico para una enorme cantidad de gente. Me acuerdo que a los inicios de la pandemia, mucha gente decía, sí, me puedo enfermar, pero tengo que comer o tengo que llevar comida a mis hijos, entonces no puedo dejar de trabajar tampoco. Es decir, son decisiones que a lo largo de estos 2 años mucha gente ha tenido que tomar decisiones, repito, difíciles. Y ahora hasta este tipo de cosas, es decir, dejamos o no dejamos que la selección esté acompañada de un buen número de seguidores y de hinchas y de gente que vaya a apoyarle o no, por asuntos de carácter médico. Es que eso también tiene otras implicaciones. O sea, será muy diferente jugar en un estadio vacío que en un estadio con público. Además, viene también el factor económico, lo que implica el haber vendido el aforo completo por adelantado. Me imagino que también tienen sus cálculos económicos de gastos que requiere el mantener la selección nacional de fútbol. Entonces, eso también, si no se da el aforo, pues si no se permite al público, tienen que devolverse las entradas o pasarles a otra fecha.
Entonces esas cosas, pues sí, como tú dices, son difíciles de tomar en cuenta, difíciles de decidir. Yo creo que habrá opiniones a favor y en contra de abrir o no abrir el estadio, que ya es la próxima semana esto, ¿no? El 27, sí. Y yo no sabía que ya se había vendido el aforo completo, no, no. Completo para el partido con Brasil. Entonces, lo que dice la federación es que si es que no se permite la entrada de público, se devolverán las entradas, los valores, o se los pasará para un partido posterior con la Argentina, me parece que también será en un par de meses. No sabía. Consideraciones son difíciles de hacer, ¿no? Una de las preguntas que ha llegado de parte de los amigos televidentes es, ¿cómo saber si una persona está deprimida y cómo se diferencia la depresión de la tristeza? Pues me parece, creo que es una bien interesante pregunta para continuar con nuestros programas como habitualmente hemos tenido, cubriendo temas de este tipo, ¿no? ¿Tú qué podrías decirnos de cómo le podemos contestar a alguien que ha solicitado esta pregunta? ¿Cómo distinguir si es que la gente está deprimida o está triste? Bueno, es interesante, pero el diagnóstico de depresión implica evidentemente una serie de otras manifestaciones, no solo es la baja del estado anímico. De hecho, los manuales clasificatorios, los manuales de colección de síntomas nos hablan de dos puntos fundamentales. El uno sería la baja del estado de ánimo, sería eso sí la tristeza, y el otro es lo que llamamos anedonia, es decir, el haber perdido el gusto por situaciones o actividades o cosas que antes nos gustaban. Y evidentemente se acompaña de una cantidad de síntomas físicos y de síntomas emocionales. Generalmente se acompaña de angustia, generalmente hay alteraciones de sueño. Es decir, el diagnóstico de depresión es en base a una gran cantidad de elementos. Yo diría que en cambio la tristeza puede ser única, puede ser motivada, es un sentimiento de aflicción. Muchos lo hemos tenido en muchas ocasiones, pero que no han interferido en nuestras actividades y además nos han acompañado de otro tipo de sintomatologías, como es en el caso de depresión. Así en términos generales es algo que podríamos mencionarlo así, ¿no? Sí, a mí me gusta esa pregunta porque claro, mucha gente cree que la depresión es tristeza. Y claro, la tristeza es un sentimiento universal. Todo el mundo vamos a experimentar la tristeza ante situaciones que la justifiquen. El caso más fácil de explicar es que la tristeza es una respuesta, una emoción en respuesta a perder algo que amamos, ¿no? Algo que apreciamos, lo cual lleva, en el caso de tener la pérdida de un ser querido, a un duelo, o tenemos tristeza porque no se pudo dar las cosas que uno deseaban que se den en un tiempo determinado, a una hora determinada, o lo que sea, o la respuesta amorosa que uno esperaba. Es decir, es un sentimiento que universalmente lo vamos a experimentar todos. La depresión, en cambio, es una enfermedad en donde la tristeza puede ser uno de los elementos que constituyen la enfermedad. El doctor Gallegos nos acaba de señalar como los dos elementos que creemos que son fundamentales para llegar a un diagnóstico de una enfermedad que se llama depresión, que la tristeza podría ser uno de esos. Pero además de la tristeza, está la anedonia, la pérdida del placer o gusto o satisfacción por cosas que antes nos daban placer.
Entonces, esa es una manera rápida de poder llegar a la conclusión de cuál es. Tristeza es la respuesta a un evento que nos produce dolor porque no se produce, porque no se da o porque perdemos algo que amamos. Y la otra es una situación que puede dar sin ningún motivo, de pronto, sin que haya ningún desencadenante, y las personas pierden la capacidad de tener satisfacción, placer, gusto por cosas, que es la anedonia, y una tristeza sin ningún motivo. Además de otros síntomas que ya en la exploración, tanto psicológica como psiquiátrica, se puede llegar a hacer. Sí, yo creo que en eso coincidimos. Ahora, hay un aspecto que muchas veces la gente también nos consulta, nos pregunta. Yo puedo empezar a ponerme triste con estas características que tú has mencionado por algún motivo, alguna situación muy especial, y paulatinamente, si es que persiste la causa o si no persiste, pasar a sentirme deprimido. Una tristeza que se alargue, una tristeza que vaya a largo tiempo o vaya profundizándose y de pronto ya tenga las características en sí de un cuadro depresivo. Eso también es una posibilidad que creo que hay que considerarla, ¿no? Claro, el que algunas personas a partir de un elemento de tristeza terminen en una depresión es una de las cosas que puede llegar a ocurrir. Es decir, ahí aparecería como factor desencadenante de la enfermedad depresión un sentimiento ante una pérdida cercana. Y ese es el caso justamente del duelo complicado con depresión, por ejemplo. Lo que podría haber sido simplemente un duelo en personas que tienen una predisposición, una vulnerabilidad, una capacidad de desarrollar esta enfermedad que se llama depresión, el duelo se complica con una depresión y así es como se llama, duelo complicado con depresión. Sí, eso nos trae otro de interrogantes. Sí, un duelo yo creo que es a lo mejor fácilmente entendible ante la pérdida de un ser querido, por ejemplo, que es el ejemplo más clásico. Pues sí, uno tiene una tristeza por ese duelo. Entonces la pregunta también es, ¿cuánto debe durar esto? ¿A qué tiempo podremos considerar que eso ya es un duelo complicado? Yo creo que son preguntas que surgen en la consulta diaria, surgen en el diario vivir, y para los cuales, al menos personalmente, creo que no hay una respuesta única, sino que hay, en cada persona puede ser diferente, ¿no? Hay estadísticas que dicen que el duelo se parece mucho a los síntomas de depresión, pero si estos persisten más allá de 6 meses, es decir, como dando a los 6 meses el tiempo suficiente para haber superado el elemento duelo con todos los síntomas y características que significan un duelo, que es tristeza, abatimiento, incapacidad de funcionar como normalmente se funciona, extremadamente sensible, llanto fácil, etcétera, etcétera. Si estos persisten más allá de 6 meses, se considera que podría ser un duelo complicado con depresión. Esto podría resultar pues arbitrario, pero al parecer la mayor parte de la gente que atraviesa un duelo vuelve a tener un funcionamiento bastante adecuado antes de los 6 meses de que se produjo el duelo. Es decir, empieza a disfrutar de cosas. Incluso hay gente que se siente como culpable de estar disfrutando de cosas a pesar de haber tenido una pérdida significativa. Y es parte de la vida, ¿no? Continúa y ¿no? La gente vuelve a interesarse nuevamente en las cosas que le interesaba, a tener gusto por las cosas que le gustaban. Y eso no quiere decir que no duela el haber perdido a un ser querido, pero que tiene que uno seguir hacia adelante con ese dolor y seguir funcionando.
En cambio, en la depresión, ese dolor es tan intenso que no le permite funcionar a la persona. Afecta la capacidad de trabajo, afecta la capacidad de las relaciones interpersonales, es decir, el funcionamiento de esa persona está gravemente afectado. Yo creo que ese es el punto básico a considerar. El tiempo puede ser relativo, sí, las estadísticas nos hablan de 6 meses más o menos. La intensidad yo creo que es importante considerar, y más que nada esa capacidad de volver o no a ser la persona que era antes, poder desempeñar las actividades que antes desempeñaba. Pero en cambio, si es que se va profundizando los sentimientos de tristeza, si van interfiriendo en nuestra vida diaria, van interfiriendo en nuestras actividades que debemos hacer, pues yo creo que ahí sí estamos ya ante un duelo complicado, ¿no? Porque claro, en un duelo no es que se va a olvidar del motivo que causó el duelo, pero como quien dice, se puede ir resignando, entonces, se racionaliza el sentimiento, pero en la depresión no, uno no encuentra la salida, no encuentra motivos como para sentirse mejor. Y yo creo que este es un tema tan interesante que la próxima semana le vamos a seguir dando un poquito más de cuerda y también hacer distinciones entre las depresiones distintos tipos de depresión que pueden haber, porque al parecer existen distintos tipos de depresiones sonrientes, por ejemplo, que parecería una especie de absurdo, pero depresiones con dolor, depresiones con insomnio, depresiones con pérdida del apetito, características que en unas personas se da y en otras no se da, y que creo que vale la pena que les revisemos un poquito más a fondo. Nos vemos la próxima semana para que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.